otra cosa mientras. Bueno, Jesús, Cristina, yo creo que vamos a ir comenzando porque hay 17 personas inscritas, entonces yo creo que la gente se inscribe en muchas ocasiones que está trabajando y que se inscribe para que le mandemos la grabación del webinar, para tener el material, ¿sabes? Entonces yo creo que vamos a realizar el webinar directamente, así que espero que seáis ambos muy participativos y que no hable yo, que no hable yo durante Venga, una hora. eso es todo. Y además, ya que somos solo 3 personas ahora mismo, bueno, que si se os ocurren cosas en vuestro trabajo donde se pueda aplicar o algún comentario, alguna duda, pues adelante que estamos solo nosotros 3, ¿vale? Entonces vamos a comenzar, ya hemos dejado 5 minutos de rigor, tenemos una hora, así que vamos a comenzar por el ciclo de coordinación de acciones, que no sé si lo conocéis, si habéis intentado como aplicar un poco esta metodología cuando trabajáis o si lo habíais visto anteriormente, o sea, ¿qué conocimiento tenéis de esto? En mi caso, no lo conozco así como, digamos, de manera organizada. Yo supongo que como en todas las organizaciones tienen su propio sistema, nosotros tenemos el nuestro y tratamos de ser, pues eso, eficaces con la coordinación, pero imagino que aquí habrá técnicas o tips que serán importantes para afinar, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues, y Cristina, ¿tú conoces esta metodología? No, Isa, no. Vale. Bueno, pues esto es una herramienta, una metodología, como veis, como una tabla que nos da 4 conceptos claros para explicarnos todas las fases que hay en un ciclo de coordinación de acciones. Entonces, antes de explicaros, los diría, tú imagínate pues que alguien te va a encargar un proyecto o que quieres iniciar, o, por ejemplo, Jesús, viene alguien que quiere hacer un evento allí en La Guajira, o Cristina, alguien quiere montar una comunidad energética y viene a preguntarte. O sea, nos ponemos en la creación del contexto de nuestro propio proyecto. Entonces, esa declaración de intenciones, esa declaración de inquietudes, que viene alguien a preguntarte, incluso alguien te pide un presupuesto, la persona que pide cuando comienza el inicio, a eso lo llamamos en el ciclo de coordinación de acciones la creación de contexto, y eso en sí mismo es la primera fase. Entonces, esto lo que hace es como darle importancia a cada una de las fases y que la entendamos como tal, para que le pongamos, digamos, el foco necesario a esa fase. Entonces, por ejemplo, a mí me pide alguien un servicio y con esta metodología, pues yo me focalizo y digo, vale, alguien me está pidiendo un presupuesto, entonces a lo mejor pues hago muchas preguntas, o sea, sé que es una fase importante y antes no preguntaba tanto y ahora, por ejemplo, pregunto mucho en la creación de contexto, porque a veces que me ha pasado en situaciones anteriores que alguien me ha pedido un presupuesto, que alguien me ha pedido algo, pero que ni siquiera la persona lo tenía muy claro. Entonces, como la persona tampoco tenía muy claro qué me estaba pidiendo, ¿no? De qué quería la formación o cuántas personas o qué no sé qué, pues qué pasaba, que la creación del contexto no se hacía de forma súper clara. Entonces, esto sirve un poco para poner conciencia sobre todas las fases que hay en una acción nuestra laboral, ¿vale? Entonces ahí hay esa creación de contexto que, como he dicho, pues es una declaración de intenciones donde se articula una petición. ¿Qué queremos con esta fase? Pues que esa articulación, esa petición sea lo más clara posible, que preguntemos lo necesario, que escuchemos todo lo posible, que pongamos el foco en esa fase, ¿vale? Entonces aquí te dice entre fase y fase para pasar a la fase siguiente, para que podamos pasar a la fase de negociación, ¿no? Tiene que haber habido una petición clara. Entonces, imagínate, me han pedido hacer un evento el mes de tal, van a venir tantas personas, el objetivo es lograr que se visibilice esta temática, queremos llenar la sala con tanto, el objetivo económico es ta, y entonces vas a ir diciendo, vale, ¿cuál es la petición? ¿Cuál es mi parte que me están pidiendo? ¿Cuánto le voy a cobrar?
etcétera, ¿no? ¿Cuántas horas voy a echar a este proyecto? O sea que esta mera creación de contexto pues puede ser un ciclo de trabajo bastante potente, ¿vale? Que se articula en una petición. Pasamos a la siguiente fase, que es la de negociación. Cuando a ti te llega esto, tú puedes hacer una vuelta, o sea, tú puedes contraofrecer, posponer, declinar o aceptar, ¿vale? Tú puedes decir, este mes no puedo, lo siento. Te programo para diciembre. En diciembre tengo esto, tenemos un montón de comunidades energéticas. Lo primero que vamos a hacer es que te reúnas con esta y esta persona y conozcas su comunidad antes de empezar, una acción antes. Entonces empieza tu negociación, ¿vale? Una vez que has recibido esa petición, ¿vale? Empieza tu propia negociación con esa persona. Entonces, no sé si se os ocurre, ¿vale? Alguna situación en vuestro trabajo en donde hayáis vosotros incurrido en una negociación porque os hayáis dado cuenta que en la creación de contexto hacía falta una negociación por vuestra parte y habéis negociado bien. ¿Queréis compartir, por ejemplo, algún ejemplo para que vayamos poniendo cabeza en cada una de las fases que entran en el ciclo de coordinación de acciones? Cristina, ¿a ti se te ocurre alguna fase de negociación que a ti te suele suceder? Yo cuando llega un cliente a pedir el presupuesto de fotovoltaica, por ejemplo, Sí, pues sí, lo primero de la creación de contexto es tal cual como lo has dicho tú, ¿eh? Y eso cuando se le debe de pedir muchos datos a la persona para que luego no sea algo diferente de lo que él quería o de lo que ella quería, ¿no? Y eso no solamente decirle cuánto es tu consumo eléctrico ahora, sino hay que decirle, "Oye, tú vas a poner en el futuro, vas a comprar un coche eléctrico, todo eso ya. Bueno, es verdad, ¿eh? Que lo estamos haciendo ahora y antes no lo hacíamos tan así. Luego llegaba, ay no, si es que necesito más, si es que tal. Pero lo de claro. la negociación no me... Claro, esto yo creo que el tema de las comunidades energéticas y con lo que trabajáis vosotras en ERES y en la asociación es un ejemplo claro porque, por ejemplo, ¿no? Hay un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues que la gente quiere pasarse a una energía más limpia, que la gente quiere gastar menos en la factura de la luz. Hay un objetivo, ¿no? Entonces hay una comunidad que dice, ay, vamos a Mm, informarnos de esto. Entonces hay un contexto ahí, pero el contexto ahí no tienen toda la información para hacerte la creación de contexto súper concreta, porque no la conocen. claro. Saben el objetivo, pero no pueden crear ese contexto de forma directa de lo que quieren. Le tienes que ayudar a crear ese contexto. Entonces ahí es cuando entras tú y le comentas lo que es una comunidad energética, ¿no? Lo que cuesta, cómo se puede hacer, ¿no? Me imagino, ¿no? Eso es la Y, negociación, ¿no? Entonces, bueno, ah, la negociación sería cuando ellos te piden, imagínate, queremos esto para allá y no te lo dicen de forma clara y tú tienes un proceso y tú tienes que negociar ese proceso. Entonces tú tienes que tener muy claro tu fase de negociación. En tu fase de negociación, ¿qué elementos entran? Todo lo que tú necesitas, tu parte. O sea, digamos que en la fase de creación de contexto es la parte del que te pide, ¿vale? En la ujú, parte de negociaciones, la parte de lo que tú pides a esa persona. sí, sí, sí. Que negociación y contexto pueden estar sucediendo a la vez, ¿vale? Mira, te voy a poner un ejemplo, Venga, Isabel. venga, ponme un ejemplo que lo entendemos mejor seguro. Yo estoy, tú sabes, estoy ahora mismo con el movimiento global de Palestina, ¿no? Vale, A Gaza. Entonces, estoy vendiendo banderas. Y sí. ayer me pasé todo el día desde Alcalá a Triana, llevándola a las casas de las personas. Entonces, la negociación sería, oye, yo me voy a quedar en la insumisa y venía aquí quien quiera, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque lo de ir casa a casa, ¿no? Esa es tu negociación. La gente a lo mejor te ha dicho, oye, necesitamos las banderas, Sí, pásalas, pásate por sería nuestras así, casas, ¿no? no sé qué. Claro, y entonces tú hablas con la persona que es la interlocutora y le dices, mira, yo tengo libre
tal día. Este día puedo pasarme por la insumisa y puedo dejar 30 banderas. Puedo llamar Ahí es. a 5 personas. Entonces, ves cómo vas haciendo tu lista, ¿vale? Donde esos puntos son tu negociación. La persona que te ha pedido, pues te ha hecho su generación de contexto. ¿Cuál es su contexto? Oye, mira que necesitamos las banderas de Palestina ya, que es que va a ser la siguiente concentración, que no sé qué. Pero en la generación de contexto, a lo mejor la persona que te lo está pidiendo ni siquiera tiene claro el cómo. Por eso digo que en muchas ocasiones, ¿vale? Cuando estamos en este ciclo de coordinación de acciones, hay que preguntar mucho, hay que negociar mucho, hay que dejar las cosas muy claras y descenderlo lo máximo posible, ¿vale? Te Esa entiendo es un poco la idea de tener claras las fases. ¿Por qué tenemos que tener claras las fases? Porque nos ayuda mucho a descender lo que hay que hacer y cómo hay que posicionarse en cada fase, tanto si estás de un lado como de otro, porque aquí estamos pensando que nosotros somos los que ejecutamos el trabajo, los que negociamos y tal, pero a lo mejor tú te dedicas a pedir presupuestos y estás en una creación de contexto muy habitual. Entonces, a lo mejor tu fase de trabajo en muchas ocasiones es la primera, es declarar exactamente qué necesitas para contratarlo. Entonces, dependiendo de cuál es tu perfil profesional o cuál es tu rol en la organización, pues es cuando te posicionas en cada una de estas fases. Creación de contexto, petición, negociación. Ujú. Bueno, yo creo que la negociación ha quedado clara, ¿no? Y puede uno declinar cuando alguien le hace esta petición. Imagínate, Cristina, te han hecho la petición de necesitamos todas las banderas antes de la concentración. Entonces tú ahí puedes declinar, que es como, mira, no te las puedo llevar casa por casa antes de la concentración, somos mucho. Puedes contraofertar, decir, no te las puedo llevar, pero lo que sí te puedo ofrecer es que te llevo una caja con tantas banderas tal. O puedes posponer, puedes decir, mira, para esta concentración no va a estar, pero para la de la semana que viene sí lo podemos hacer así, porque hay una persona que me puede ayudar, etcétera. Esa sería tu negociación para crear, ¿no?, esa acción y que se pueda llevar a cabo. Aquí, en este lado, como vemos en la negociación, es la persona que va a ejecutar la petición. Y a este otro lado, quien crea el contexto es la persona que pide que se ejecute esa petición. Entonces, si pasamos hacia la siguiente fase de la creación de coordinación de acciones, vamos a la realización, ¿vale? La realización es el seguimiento, la gestión, la cancelación, la declaración del cumplimiento, es ejecutar la acción. Tú cuando estás llevando esa caja con banderas a la asociación para que llegue antes de una concentración, estás ejecutando la acción necesaria. Pero muchas veces en el ciclo de coordinación de acciones, lo que nos sucede, como estamos en este mundo productivista, pues nos da la impresión que esa ejecución de la acción es lo que más importa del ciclo de coordinación, cuando realmente, como estamos viendo, es simplemente una parte más de lo que es todo el proceso de la coordinación de acciones. Entonces, hemos pasado por esa creación de contexto, donde hay una declaración de inquietudes, un problema, una necesidad, que se solidifica en una petición a través de mucha escucha, de mucha pregunta, que pasa a la negociación, donde se declina, se contraoferta, se pospone y al final hay una aceptación. A Cristina le han dicho que sí, que puede dejar la caja de las banderas y que para esta semana sirve que se ponga así tal. Entonces Cristina se pone a realizar la acción, ¿vale? Y la realiza con esa gestión. Pues ha habido una contingencia, me han llegado las banderas tarde, pero en vez de dejarlas el martes las he dejado el miércoles, he avisado por teléfono o por WhatsApp, y hay una declaración de cumplimiento, pues voy a mandar un mensaje a todo el mundo diciendo que las banderas están aquí, ¿vale? Que la semana siguiente se encarga otra persona y eso es la ejecución del trabajo. ¿Tenéis dudas hasta aquí? Las dos personas que se han incluido, Carmela, Miguel, buenas, ¿necesitáis algún tipo de aclaración de las fases? ¿Queréis que recapitulemos? ¿O se entiende un poco cuál es cada una de las fases? Que vamos por la explicación de la tercera. Hola, buenos días. Por mi parte, me parece que está claro. Sí, Sí, si en vale. algún momento
Si en algún momento digo yo, De todos modos, lo interesante de esto es que nos quedemos con la idea de cada fase y qué cosas entran en cada fase. Ahora estamos viendo el cuadro completo y luego vamos a hacer un repaso de cada una de las fases. Y luego esto nos lo vamos a llevar a otros espacios, ¿vale? Así que todavía, como queda tiempo, lo vamos a ir repasando, ¿vale? Porque es algo muy claro, muy sencillo para coordinar acciones y, como veis, solo hay que tener clara cada una de las fases y qué entra en cada fase. Y no es el azar, no es mero azar esto que tenemos en el centro que se llama confianza. Que hay que tener la confianza en que la ejecución del ciclo de coordinación de acciones se va a llevar bien y va a salir bien. Entonces, el centro de la acción hemos puesto que se mueve por la confianza. Cronos y Kairos. Esto también son dos conceptos, ¿vale? Relacionados con el tiempo y con la medida justa de cuando se hacen las cosas. El Cronos lo hemos puesto en la realización, hacer las cosas a tiempo, y el Kairos lo hemos puesto en la generación del contexto. Esto también lo vamos a ver ahora de forma más detenida. Finalizamos la acción. Nos han pedido que realicemos una acción, ¿no? que preparemos unas cosas para una concentración por Palestina. Nos han hecho esa petición clara, hemos negociado el cómo hacerla, hemos aceptado, perdón, hemos realizado la acción y la hemos finalizado. ¿Qué sería lo óptimo para poder hacer la evaluación? Pues para que no se quede ahí, hay esta cuarta fase, que es muy importante realizarla, que es siempre cuando se termina, evaluar. Evaluar con la persona que ha hecho la creación de contexto, evaluar con tu equipo, evaluar con quien te ha acompañado, tener una conversación sobre ello, porque esto nos lleva un poco a poder tener el enfoque de la mejora continua. Que muchas veces la palabra evaluación nos lleva a pensar que somos unos evaluadores que lo llevamos todo, a volverle a dar una vuelta a las cosas, ¿qué tal? No, no es eso. La palabra evaluación es tener un poco el chip de la mejora continua y de cuando terminamos una acción, simplemente hablar con las personas implicadas, pues puede ser, ¿qué te ha parecido? ¿Qué ha pasado? Es verdad, esto ha llegado tarde, es que ha sucedido tal. Quizá la próxima vez, mejor, pues avisamos por WhatsApp antes. O es que no estaba bien hecho el presupuesto, teníamos que haber preguntado esto y esto otro que no lo sabíamos. Y esos momentos de dar por ejecutada una acción, de dar por terminada una acción, de aplaudirnos, de celebrarlo si ha salido bien, de evaluar el éxito, de decir, jo, pues esto nos ha salido mal, pero oye, mira, hemos hecho todo lo posible. Esa parte también es muy importante porque también le pone el cierre a la acción. No se quedan las cosas un poco en abierto, ¿vale? Y ese broche final nos puede dar y nos puede llegar a la satisfacción, ¿vale? Esa satisfacción sobre la persona con la que hemos trabajado, la persona que nos ha pedido la acción o el equipo en general. Como decía, vamos a repasar esas 4 fases. Habéis visto el cuadrante y ahora las vamos a ver de forma más detenida, ¿vale? Cada una de las fases para entenderlas mejor. Lo que he comentado, si tenéis dudas, si queréis saber algo más de cada una de las fases, solo me tenéis que preguntar. Creación de contexto, a eso también se le llama inicio, dependiendo del autor. Es el momento inicial donde se define el terreno para que surja una acción coordinada. Aquí aparecen los actos lingüísticos fundamentales. Se hace una petición, una oferta, una declaración de una posibilidad y comienza esa negociación de la que hemos hablado. El objetivo, generar claridad y acuerdo sobre lo que se quiere lograr. ¿Qué necesidad o inquietud da origen a esa acción? O sea, hay preguntas poderosas que nos podemos hacer para que esta creación de contexto nos salga bien. Muchas veces el solicitante, la persona que habla con nosotros, tiene en la cabeza el objetivo final, pero no sabe cómo llegar a ello. Es lo que hablábamos con las comunidades energéticas. A veces una persona de una comunidad de vecinos puede querer empezar una comunidad energética, pero no tiene ni idea de nada. Entonces es difícil que te haga la petición concreta, es difícil que te pueda hacer una generación de contexto concreta. Y ahí estás tú para facilitar con preguntas poderosas
cómo hacer esa generación de contexto, qué condiciones, en qué plazo, en qué calidad, con qué alcance, qué resultado esperado, un compromiso explícito, una promesa, una aceptación. Entonces aquí he puesto un jefe o una jefa, ¿no? A un colaborador que entrega un informe y dice, necesito esto para el viernes a las 10 de la mañana, y este colaborador puede aceptar, se puede comprometer a esa aceptación o no. O puede decir, no te lo puedo tener para el viernes, te lo puedo tener para el lunes. Pero estas fases ya nos ponen como conciencia de cada parte del proceso, y así no se nos va a la cabeza solo en la acción, ¿vale? No se nos va a la cabeza solo a cuando estoy haciendo el informe, sino que se nos va a la cabeza a preguntar todo lo que tenemos que preguntar antes de hacer el informe, a ver si tengo la capacidad de hacerlo y a ver si luego es satisfactorio cómo se ha hecho el informe. Entonces, poner esto de forma consciente en cada una de las acciones ayuda mucho a estructurar el trabajo, a poner plazos, a poner tarea. Negociación y acuerdo. Como hemos visto en la segunda parte, pues no siempre se incluye como fase separada. A mí me gusta ponerlo como fase separada. Hay autores como Flores y Winoward que lo marcan, ¿vale? Que la fase de negociación lo marcan como la segunda. Como hemos visto, a lo mejor tú puedes tener una conversación con alguien y en la propia conversación de generación de contexto, oye, pues necesito que se lleven estas cajas a tal día porque están las banderas, ¿verdad? Y ahí mismo es la generación de contexto. Entonces hay autores que esto lo ponen como una fase. A mí me gusta separarlo para que sepamos que cuando negociamos realmente estamos entrando en otra fase, ¿vale? En la de que tú aceptas o no aceptas esto. Y hay autores que lo explican como fase separada. Es el intercambio hasta llegar a ese sí explícito o no responsable. Aquí se cierran los detalles de esa promesa que vamos a hacer y ya empiezan a aparecer estos dos personajes que tienen que estar presentes en todo nuestro ciclo de coordinación de acciones, que se llaman Cronos y Kairos, ¿vale? Cronos, como sabéis, viene de tiempo, se fijan los compromisos precisos, y Kairos habla más de esa evaluación de pertenencia al compromiso, ¿vale? Digamos, esto es lo de, tiempo y calidad. Ejecución. Es la fase en la que el actor o actora, comprometido o comprometida, realiza las acciones necesarias para cumplir lo comprometido. Alcanzar el cumplimiento del compromiso, mantener la comunicación sobre el avance, detectar los posibles obstáculos, renegociar si es necesario, actuar con transparencia para sostener la confianza, resultado esperado, pues entregar la acción comprometida, tal. A mí hay algo que me encanta decir, que si queremos que el ciclo de coordinación de acciones salga bien, como veis, hay que hablar más. Hay que hablar más, hay que preguntar más, hay que escuchar más, hay que dar más seguimiento. Oye, pues ya he dejado esto aquí, ¿sabes? Que cosas como poner más el enfoque en el flujo también de información. Cuando el flujo de información es bueno, esto ayuda mucho a que el ciclo de coordinación de acciones sea bueno. Porque imagínate que las cosas no están saliendo como esperábamos. No ha llegado la caja con banderas a tiempo para la concentración por Palestina. Bueno, pero el flujo de información ha informado que la caja llega tarde, que no se han producido tantas banderas como necesitábamos, que hemos podido conseguir la mitad, que ha habido una persona voluntaria que ha llevado. Entonces, cuando el flujo de información, cuando hablamos, cuando preguntamos, cuando hacemos seguimiento, cuando comentamos todo a las personas que están relacionadas, hay mucha más tranquilidad, se vive con mayor plenitud el ciclo de coordinación de acciones, ¿vale? Y nos ayuda mucho a la ejecución del trabajo, porque ayuda a detectar obstáculos, a renegociar las situaciones si es necesario. Entonces, el resultado esperado que habíamos puesto de ejemplo era la entrega de la acción comprometida, ¿no? El colaborador trabaja en el informe, avisa si encuentra esas dificultades y entrega el documento a las 9.
Si esa ejecución se está dando bien, pues en ese proceso de hacer el informe se podrían surgir dudas, entonces hay llamadas de teléfono para preguntar, para pedir información, para tal, en la propia ejecución. Así que el flujo de información sea un flujo que se mueva, ayuda al ciclo de coordinación de acciones. Evaluación. Perdón. Es el momento en el que el solicitante o beneficiaria evalúa si el compromiso fue cumplido según lo acordado. El objetivo. Este objetivo es cerrar el ciclo de coordinación de acciones con claridad. Tipos de evaluación posible. Satisfactorio. Se cumplió lo comprometido, tiempo, forma, calidad. No satisfactorio, el resultado no corresponde a lo acordado. Consecuencias. Si es satisfactorio, se fortalece la confianza y se abre la posibilidad de nuevos compromisos. Si no es satisfactorio, puede haber reclamos, aprendizajes, reparación o debilitamiento de la confianza. Resultado esperado, aprendizaje mutuo y retroalimentación. Ejemplo, el jefe o jefa revisa el informe, si cumple lo requerido, el ciclo es correcto y se cierra. Y lo que hemos dicho, se celebra. Estos son nuestros amigos Cronos y Kairos, que se explican en el ciclo de coordinación de acciones. Y el Cronos es el tiempo cronológico. El tiempo siempre aparece en el ciclo de coordinación de acciones. Es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Cuando desde la fase inicial, cuando nos hacen una petición y todo esto, tenemos que tener a Cronos presente, que es ¿para cuándo lo quieres? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuántas horas le tengo que echar yo? Hay tantas preguntas que están relacionadas con Cronos, ¿vale? Que es un amigo que podemos tener en cuenta. Entonces, en el ciclo aparece sobre todo en la creación del contexto y en la ejecución, cuando se establecen los plazos, las fechas de entrega y bueno, la pregunta típica, ¿para cuándo necesitas esto? ¿Para cuándo lo quieres? El ejemplo, entregar el informe a las 10 de la mañana. Cronos asegura esa estructura temporal que necesitamos todas las personas para trabajar. Y Kairos, pues es el amigo de Cronos, que digamos es la cara B, que hace las cosas en el tiempo oportuno, en el momento justo, el tiempo cualitativo, ¿vale? En el que la acción adquiere un sentido y genera un impacto. Pues si nos ponemos a evaluar y nos ponemos a hablar de cómo están saliendo las cosas en medio de una ejecución, pues el amigo Kairos no está funcionando correctamente. Si estamos en plena ejecución haciendo un informe y te pones a celebrar lo bien que te está saliendo el informe, o te pones a decir que esto es una mierda, o te pones a evaluar con un tercer compañero o compañera, no estás, el Kairos no está donde debe estar. Entonces, tener en cuenta que todo tiene un tiempo y que todo tiene un Cronos y que todo tiene un Kairos, que todo tiene un momento oportuno, pues es parte del ciclo de coordinación de acciones. Entonces, el Kairos se vincula tanto en la creación de contexto, ¿es el momento adecuado para pedir esta oferta? ¿Es el momento adecuado para que yo negocie contigo? ¿O es el momento adecuado para que evaluemos? La evaluación necesita un espacio independiente a donde hemos hecho las cosas, ¿no? Entonces, la pregunta típica para traer a Kairos a la palestra ¿es el momento correcto para hacer esto? Un ejemplo, entregar el informe antes de la reunión con el cliente, porque ahí es cuando realmente lo necesita. Aunque sea puntual, si llega después, pierde valor. No, es como saber cuándo se hacen las cosas. Saber cuándo se hacen las cosas, aunque las hagas bien, también es importante y también es un elemento que entra dentro de esta metodología. Esta metodología tiene en cuenta, como hemos visto, las 4 fases de ejecución, le da importancia a las 4 fases de ejecución y luego le da importancia a ese Cronos y a ese Kairos, a ese tiempo cronológico que se mide con el reloj y a ese momento justo o tiempo cualitativo. De estas 4 fases, ¿vale? Estamos aquí, del ciclo de coordinación de acciones.
¿Os apetece que hagamos un pequeño role-playing con las 4 fases que las tenéis ahí? De algún ejemplo que os haya sucedido, de alguna acción que tengáis entre manos. Veo que se ha conectado una persona más. Bienvenida, de Economías Bioregenerativas. ¿Qué tal? Y bueno, ¿queréis que le demos una vueltita aquí a lo que sería el cuadrante con las 4 fases para que lo entendamos y nos ponemos cada una? ¿Se os ocurre una acción que estéis ejecutando ahora mismo para hacer este role-playing? ¿Nadie se atreve? Bueno, pues si nadie se atreve, vamos a poner el ejemplo del informe. Hay una creación de contexto, hay una persona que necesita un informe con un montón de datos, está el Kairos presente, que es que lo necesita para el jueves a las 9 de la mañana y se formula una petición muy concreta. Pero le llega una persona que ejecuta esta petición que nunca ha hecho este tipo de informe, entonces está dudoso de declinar, de que pueda hacerlo en el tiempo preciso, le pregunta si le va a enviar él todos los datos que necesita para el informe, si se han hecho una serie de tareas necesarias antes de la realización, de dónde puede sacar las estadísticas de visualización en redes sociales, si se las va a pasar. Y bueno, van llegando a una negociación muy concreta donde la persona que pide el informe va a ofrecerle mucho del contenido que necesita para ese informe. Entonces sí que le contraofrece que en vez de para el jueves lo puede tener para el viernes, ¿vale? Y ha pospuesto un día la entrega de esta ejecución, de esta acción en esta fase de negociación. Y hay una aceptación. Las 2 personas implicadas quedan contentas, hay una confianza en todo este proceso, se conocen desde hace mucho tiempo y tienen un contexto de confianza donde va a salir bien. Realización, se pone a hacer el seguimiento, le pregunta, oye, ¿no me has enviado esta estadística? Envíamela. Oye, me falta tal. Oye, toma, le envía el borrador me parece correcto, simplemente lo maquetaría mejor, haría esta portada así. Y llegan a una declaración de cumplimiento entre las personas, entonces hay una finalización y se manda el informe a gente que lo necesitaba para el viernes. Quedan estas 2 personas para hacer una evaluación y entonces, bueno, dicen, joder, si hubiéramos tenido toda esta información antes, no hubiera que haberse metido esta paliza estos días, hay que guardar todas las estadísticas con anterioridad y dejarlas en esta carpeta, que no nos pille el toro otra vez, aunque nos ha salido súper bien. Y ahí estamos evaluando y le hemos dado un espacio a esta evaluación y ahora, como somos amigas, nos vamos a tomar una cervecita y celebramos lo bien que nos ha salido el informe. Y cerrado queda el informe, ¿vale? Entonces ahí le hemos dado una vuelta pues a lo que sería toda esta generación de contexto, negociación de acuerdo, ejecución y evaluación. Y hemos tenido presente ese cronos y ese kairos, ese tiempo cronológico y ese momento justo. Hasta aquí lo que sería el ciclo de coordinación de acciones clásico. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis que comentemos algo? Mira, Erika Benítez accedió a la sala de espera. No hay preguntas, no hay comentarios. Bienvenida a eso nada más. Vale. Bueno, pues 4 fases. Ahora, ¿a dónde me las voy a llevar yo? Voy a sacar el ciclo de coordinación de acciones del trabajo clásico a intentar entender que diferentes procesos también funcionan por ciclos y a entender que el ciclo es algo que nos acompaña en la vida en muchos sentidos y que nos acompaña en otros procesos. Entonces he traído otras plantillas diferentes, ¿vale? Aparte del ciclo de coordinación de acciones clásico que acabamos de ver, para entender pues que en otros ciclos también utilizamos
plantillas, utilizamos referencias. Imagínate el ciclo de la creatividad. Hay muchas personas que trabajan en cosas creativas, que crean proyectos, que crean briefings, que crean campañas, ¿no? O cosas que te encuentras dentro de tu propio trabajo de gestión, pues que son más creativas. Entonces hay una necesidad y aquí volvemos a lo mismo. Hay una fase en que nos planteamos un proyecto a realizar y que es importante conocer todos los detalles y las necesidades, ¿vale? Imagínate en algo más creativo. Queremos hacer una campaña de comunicación, una campaña en redes sociales. Pues ahí conocemos todas las necesidades. De esto se pasa a unas referencias. Para desarrollar nuevas ideas es fundamental conocer otros proyectos o cosas que se están cumplimentando. Como veis, en otros procesos, el ciclo de coordinación nos trae otros elementos. Entonces, ¿qué es lo primero a hacer una vez que has detectado esa necesidad o que quieres hacer una campaña, tal? Pues te vas a referencias, te vas a desarrollar nuevas ideas fundamentales para conocer otros proyectos, proyectos que han hecho lo mismo. Buscas en internet, ves en redes sociales cosas similares, tienes referentes, personas que crees que lo hacen bien. Piensas en cómo te diferencias tú y ahí estás trabajando y pasas a la siguiente fase donde trabajas tu propia inspiración, ¿vale? Y comienza ese flujo de ideas, ¿vale? Esta es la fase que implica mucho trabajo y es donde se desarrolla el alma de ese proyecto. Esa fase de inspiración, si nos lo llevamos al cuadrante clásico que acabamos de ver, pues estaríamos en la ejecución, en esa inspiración, en esa creación, en esa limpieza, ¿vale? Cuando concluye la fase de inspiración, es importante revisar el trabajo realizado, pulirlo para obtener mejores resultados. Por ejemplo, hemos hecho ya una cartelería o hemos encargado esa cartelería para una campaña, hemos hecho una sesión creativa, tenemos los eslogans, lo tenemos todo. Y en ese proceso de ejecución, estamos en la fase de ejecución, en este ciclo de creatividad, pasamos a limpieza, a hablar con una persona, decir, mira, esta frase, este eslogan, y si estas variantes me llegan más, y si esta llamada a la acción, siempre decimos curso gratuito, ¿por qué no vamos a poner alta empleabilidad, curso gratuito pero debajo más pequeño? Vale, vamos pasando a esa limpieza y seguimos en la ejecución. Esto nos lleva a unas conclusiones que es cuando se cierra el trabajo, ya sea que se haga una entrega a un cliente o que se cierre un ciclo de trabajo personal. Y luego un análisis de resultados. El análisis de resultados es cuando pasamos en el ciclo clásico a la parte conclusiva, la parte de evaluación de la que hemos hablado, que estaría en el cuarto cuadrante. Cada vez que finalizamos un proyecto, pues es fundamental sentarnos un momento a revisar cómo se ha desempeñado y cómo se puede mejorar para la próxima, porque este tipo de enfoques, este tipo de metodologías, lo que quiere es que trabajemos desde la mejora continua sin agobiarnos, ¿vale? Sino desde la mejora, porque la mejora nos llena, porque hacer las cosas intentando mejorar para la siguiente nos hace sentir más plenas y nos hace sentir más cerca de nuestro propio trabajo. Entonces, aquí os estoy trayendo como el ciclo de coordinación de acciones, ¿vale? Nos sirve para muchas otras cosas. No solo nos sirve cuando alguien o cuando estamos en una acción concreta y decimos, hay una concentración por Palestina, tengo que llevar unas cajas y tengo que hacer una distribución de banderas. Las banderas no llegan, tengo que avisar de tal, ¿no? Como nos centramos mucho en la ejecución siempre. Entonces, con esto, esta herramienta, esta metodología nos ayuda a salir de la ejecución y a contemplar todas las fases que hay antes de la ejecución, fuera de la ejecución, ya sea en un proyecto creativo, ya sea en un proyecto de gestión, ya sea en la realización de un informe o en un emprendimiento o en lo que queramos, ¿vale? Aquí os traigo otra fórmula, otras palabras que también nos vale como diagrama de ciclo de coordinación para alcanzar los objetivos en cada una de las etapas. Pues muchas veces también se llama
fase de ejecución, la inicial, como hemos dicho en el ciclo clásico, nosotros le damos un inicio, le damos mucha importancia a la generación de contexto y a la negociación, para pasar a una ejecución que va ligada a un seguimiento, a un cierre y a una planificación. Bueno, aquí lo han llamado planificación-evaluación. Planificamos, ejecutamos, seguimos y cerramos. A fin de cuentas, hay muchas formas de ponerle palabras y de ponerle palabras al ciclo de coordinación de acciones, como hemos visto, dependiendo en qué tipo de proyecto estamos. Tú encuentra tus propias palabras y encuentra tus propias necesidades. A lo mejor prefieres llamarle inicio, a lo mejor prefieres llamarle generación de contexto, a lo mejor prefieres llamarle negociación, o como es un proyecto prefieres llamarle planificación. Pero lo interesante de esto es que en nuestro flujo de trabajo le pongamos palabras y determinemos cada una de las fases de las acciones que solemos llevar a cabo, ¿vale? Y tengamos el chip del Cronos, el chip del Kairos y de la mejora continuada. Aquí pues hay muchos consejos de Canva para tableros, ¿vale? Donde no sé si vosotras os manejáis en Canva. Si os metéis en Canva tenéis un montón de diagramas, un montón de plantillas para trabajar, de notas adhesivas, de pizarras. O sea, es una maravilla para la planificación del trabajo. Así que si también os sirve, por ejemplo, a mí me sirve mucho planificar las cosas de forma visual. Si tenéis entre manos un proyecto un poco más grande, ¿vale? Si tenéis entre manos el lanzamiento de algo, os recomiendo ir a Canva y os recomiendo encontrar una plantilla que os sirva, que le pongáis vuestras propias palabras a cada fase del ciclo de coordinación de acciones, que cojáis esa plantilla y que bajéis vuestras necesidades en cada fase. Porque esto os va a servir muy bien si vais a trabajar con alguien, a que esa persona o esas personas que están implicadas se metan en el ciclo de coordinación de acciones también. Porque, ¿qué pasa con estas cosas? Que ahora nosotras tenemos clarísimo el ciclo de coordinación de acciones, trabajamos con esta estructura que nos da mucha estructura y nos da las preguntas poderosas que necesitamos en cada fase y activamos la escucha que necesitamos en cada fase y nuestro compañero o compañera no ha estado en el taller y no lo tiene. Entonces, si nos lo llevamos al papel, se lo mostramos, le enseñamos cada fase y qué necesitamos para cada fase y nuestro equipo y las personas con las que trabajamos están en la misma línea, ayuda mucho a estructurar el trabajo. Entonces, si ponéis ciclo de coordinación de acciones en Canva, vais a encontrar un montón de plantillas que os van a ayudar, ¿vale? Aquí está el ciclo de coordinación de acciones de 6 pasos, ¿vale? Por si queréis hacerlo más extenso, donde estamos mezclando un poco lo que hemos visto como las ideas creativas, tanto las ideas creativas como las ideas de gestión, donde identificamos esa necesidad, identificamos esa petición, alguien nos pide algo, nos pide un presupuesto, tiene un objetivo, ideamos cómo vamos a dar respuesta, a lo mejor hace falta un brainstorming, una lluvia de ideas, a lo mejor lo tenemos clarísimo, planificamos, estructuramos, negociamos, le contamos cuáles son los pasos, le contamos las fechas, le contamos cómo podemos hacerlos y oye que sí, que lo hago, oye que no, ¿no? Ese planteamiento, esas intenciones. Pasamos a la ejecución. Como vemos, la ejecución es solo una fase más en el ciclo de coordinación de acciones. Salimos de esa mente productivista para saber que producir las cosas es solo una fase más de todo el ciclo. Evaluamos, pues podemos hacer esto redefiniendo para la próxima, hablando con las demás personas, pasando una encuesta y finalizamos, completamos y si hace falta nos tomamos un café con las personas implicadas para reírnos de lo mal que ha salido, de lo bien que ha salido o para ir ya comentando los siguientes pasos. Todo esto que estamos viendo simplemente son formas de llevarse el ciclo de coordinación de acciones que hemos visto, el ciclo clásico con las 4 fases, a otros sectores. Por ejemplo, un sector laboral es el tema de la venta de productos, ¿vale?
Hay muchas personas que se dedican a lanzar nuevas formaciones, nuevos servicios o nuevos productos, sea en el sector social, en el sector energético, en cualquier sector, en el de las energías renovables, en el mundo de la cultura. Entonces hay un nacimiento de un producto. Imagínate, tú quieres eso, emprender una nueva línea dentro de tu ONG, de tu asociación, emprender el nacimiento de un nuevo tipo de evento, de una nueva forma de hacer llegar la energía renovable. Entonces, esto sería el ciclo de vida de un producto, donde nace, donde crece, donde llega a una madurez y donde hay un declive, ¿vale? Como vemos, el ciclo, siguiendo nuestras necesidades, lo podemos diseñar como necesitemos en base a lo que necesitemos en nuestro trabajo, ¿vale? ¿Han quedado claras las 4 fases del ciclo de coordinación de acciones? ¿Tenéis alguna duda del ciclo de coordinación de acciones? ¿Queréis que hagamos un breve role-playing del ciclo de coordinación de acciones para saber detectar cada fase? ¿Esto es que ha quedado clarísimo o es que es muy temprano hoy por la mañana? Claro, ha quedado, Vale, ¿se ha quedado vamos, claro? clarísimo está. Ahora si ya quiere hacer otra cosa. Está súper claro, Isa. Y además Gracias. con los diagramas y la idea del Canva, que yo estoy ahora aprendiendo el Canva. Es que el Canva es muy útil, hay plantillas muy sencillas, hay que tirarse al Canva si no lo hacéis, se cambia la frase. ¿Sabes? Yo lo que digo, si no sabes utilizarlo muy bien, que simplemente utilizas las plantillas ya hechas, predeterminadas, metes en el buscador la palabra que necesitas, ciclo, acciones, y te van a salir un montón de plantillas y no hace falta que modifiques la plantilla básicamente. Le pones tus palabras encima y ya está, y ganas muchísimo en diseño. ¿Qué más os puedo contar? Este ciclo de coordinación de acciones desde CAIS es uno de los temas que trabajamos en nuestro programa de liderazgo. No sé si conocéis el programa de liderazgo, pero es verdad que estoy un poco obligada a hacer una pequeña, ligera presentación de unos minutos de este programa, donde además de hablar de liderazgo y de equipos y de personas, ¿vale? Trabajamos el ciclo de coordinación de acciones y herramientas prácticas. Intentamos trabajar herramientas estratégicas, integrales y de forma vivencial en nuestro programa de liderazgo, equipos y personas. Y bueno, para nosotras el liderazgo tiene que ver con crear nuevas realidades, no solo con adaptarse a ellas, cultivar habilidades que son personales para saber gestionar mejor el trabajo de equipo, ¿vale? Crear culturas que promueven confianza, aprendizaje, crecimiento. Este programa de liderazgo, ¿vale? Es muy en profundidad, es presencial, es con fines de semana vivenciales, con talleres, con personas implicadas de primera línea en el tema, como Ander Mimenza de la Fundación EDE, que viene desde el País Vasco a impartir los talleres, y Manuel, que tiene más de 20 años de experiencia en esto, Manuel Albertos. Entonces, lo bueno de esto es que para las personas que están trabajando, lo pueden hacer bonificado. No hace falta pagarlo con dinero, sino que se puede pagar con créditos Fundae, que si necesitáis una beca, informaros, os pica un poco el tema de formaros en estos temas bien en profundidad, tipo máster y vivencial, me llamáis por teléfono y os lo cuento, ¿vale? Os cuento de qué va, cómo es, quién son las personas que están implicadas, ¿vale? Entonces, la presentación. Percibimos la realidad no como es, sino como somos nosotros. Entonces, intentamos salir de esa mirada e intentamos definir pues cómo somos, implica también cómo trabajamos, ¿vale? Entonces, trabajamos mucho la mirada sistémica y el sistema. Entonces, este es uno de los retos del programa de liderazgo. Por eso lo hemos llamado equipos y personas, porque es de entender cómo trabajas tú a entender cómo trabaja el equipo. Entonces, identificamos retos y trabajamos de forma vivencial con equipos, ¿vale? Y está dirigido a personas que trabajan con personas, que trabajan con otros, ¿vale?
con equipos que coordinan, que lideran. Entonces aumenta el desarrollo personal y la comprensión de cómo se trabaja y de cómo trabaja el equipo. Se mejora la calidad de las conversaciones, hay un bloque dedicado al lenguaje a la hora de trabajar. Optimizamos la coordinación de acciones, ponemos mucho enfoque en este tema de cómo coordinar mejor las acciones y desarrollamos en este programa un modelo de liderazgo, lo que llamamos colaborativo. Entendemos el liderazgo como cuando tú logras aportar valor al sistema donde trabajas y eso es lo que intentamos desarrollar. Suena muy abstracto, pero se desarrollan competencias muy concretas, ¿vale? Desarrollamos la competencia de la gestión del cambio, la ontología del lenguaje, que es el bloque de lenguaje de aprender a proponer, aprender a indagar, la CNV, la comunicación no violenta, aprender a activar una escucha activa, una escucha con los demás. La inteligencia emocional es otro de los bloques que trabajamos, ¿vale? A detectar emociones primarias y secundarias que a veces nos dificultan el trabajo y a veces generan toxinas y aprendemos lo que son las toxinas en el trabajo y cómo hay antídotos para estas toxinas, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de este tema, preguntadme que nos salimos de él para extender alguno de estos temas relacionados, ¿vale? Comunicación y conexión. Se trabaja el diseño de las conversaciones, los niveles de escucha, los espacios conversacionales. Perspectiva sistémica, teoría general de sistemas, la pertenencia, el orden. Esto es muy importante porque hay unos principios sistémicos que cuando se rompen nos es más difícil trabajar. Entonces, entender la jerarquía que ocupa cada uno, jerarquía entendida como orden de un equipo de personas que trabaja conjunta, ¿vale? La contribución valiosa del poder, el equilibrio de dar y recibir. Entonces, la participación genuina de los equipos es cuando aprendes a dar feedback, a hacer preguntas poderosas, a escuchar también, pero dentro de ese equipo y a generar confianza dentro de tu equipo. Como ves, esto suena muy etéreo y lo que intentamos es, lo que hacemos es bajarlo a tierra en el programa de liderazgo, ¿vale? Bajo una metodología de sesiones presenciales y vivenciales donde nos separamos, nos vamos a un espacio con noche incluida y estamos todo el día allí con las sesiones con los monitores, ¿vale? Eso se llaman los talleres vivenciales, luego hay talleres de profundización y además hay sesiones de coaching que nosotros hablamos siempre de coaching ontológico donde trabajamos con la persona, con los objetivos personales a nivel completo, ¿vale? Es un coaching a la vez que ejecutivo muy personal, eso le llamamos coaching ontológico, ¿vale? Así que aquí están las fechas publicadas. En noviembre empezamos, 3 y 4, seguimos en diciembre, del 2 al 18. Veis que tenemos ahí sesiones de coaching programadas y luego tenemos el siguiente taller en enero y el siguiente taller presencial en febrero. Así que estamos liados con estos temas, con los talleres presenciales, vivenciales y con el coaching de noviembre a febrero, ¿vale? Que también se hacen planes de acción, se trabaja sobre hechos reales para que lo puedas llevar a tu trabajo y a tu entidad. Aquí está el equipo facilitador, que somos Ander Mimenza, el consultor que os he comentado de Fundación EDE, que es un referente a nivel nacional en estos temas y es un privilegio tenerle aquí en Andalucía. Manuel Albertos, que tiene 20 años de experiencia en estos temas y estamos por parte de CAIS, Israel el coordinador y yo que llevo toda la parte de herramientas de comunicación, ¿vale? Así que, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Son y 57. Tenemos 3 minutitos, 2 minutos. Y antes de cerrar, me gustaría escucharos, me gustaría saber una palabra de cierre, me gustaría saber por qué os ha interesado venir y qué os ha interesado de esta sesión. Y un poquito hacemos ronda de qué os lleváis, ¿vale? A ver si Jesús, Miguel y Erika se animan a poner la pantalla y Mon Cuende y hacemos una ronda con una palabra de cierre y para qué nos ha servido este porque hemos venido. A ver, Mon, cuéntame. Que tienes la mano levantada. ¿Me escucháis? Sí.
Vale, ¿me escucháis? Sí, un poco entrecortado, pero te escucho. Vale, pues apago la pantalla para que no haya problemas. Claro. Muchísimas gracias, Isa. Nada. Y para mí, pues agradecida porque en la teoría son cuestiones fundamentales al verlas todas juntas, toda esta parte. Se está viendo entrecortado, me está dando mucho coraje, Mon. Bueno. Ay, se oye entrecortado. A ver, inténtalo una vez más. Nada, no lo oímos. No lo oímos. Dile que lo ponga, que lo escriba en el Sí, chat. sí, porfa, escríbenos la palabrita con lo que te llevas en el chat para poderlo compartir y yo lo leo, ¿vale? Venga, seguimos con la ronda. Jesús. Buenas, pues, oye, muchísimas gracias, Isabel. La verdad que ha sido nutritivo. Yo he ido pillando cositas que veo que forman parte de mi día a día, porque el esquema de inicial, pues ese es mi día a día y lo aplico de manera, digamos, autodidacta, ¿no? Sin verlo ahí como en la teoría, pues a menudo con un montón de situaciones que tienen que ver. Claro, yo me dedico a programar, ¿no? Para los que no me conozcáis. Y estamos en una organización que maneja muchos temas de ámbito sociocultural y recibimos muchas propuestas. Entonces, esa negociación constante o ese análisis y tal es como bastante cotidiano. Y está guay verlo así con esta panorámica, ¿no? Así tan general. Uno lo hace como de forma ya natural, pero verlo así es como muy interesante. Luego me ha gustado también mucho la herramienta esta del ciclo de coordinación para ver en Canva, porque también eso se puede aplicar a ámbitos más incluso de la propia estructura organizacional en general y luego aplicados a las partes del proyecto, de que en nuestro caso que tenemos un montón de departamentos, pues en cada uno como que tiene una aplicación muy directa, ¿no? Entonces te agradezco mucho toda la info y bueno, pues eso, la investigaremos más y estaremos ahí en sinergia con vosotros. Vale, Y bueno, pues nada, agradecido, encantado y nada, y con ganas de seguir aprendiendo. vale, muchas gracias. Cristina. Yo, la palabra que más me ha gustado, que la tenías en el centro, es la confianza. Esa palabra a mí me gusta mucho, porque si no hay confianza, la gente no nos llama. A nosotros como eres, a que sea, siempre así, ¿no? Esa es la palabra central. Y el Canva también me coincido con Jesús, que es una herramienta muy útil. Mi hijo Vale. Salva, que es también periodista, la usa y siempre, mamá, úsala. Bueno, pues ya que no he tenido más remedio, pues me he puesto. Y que Si me tienes gustaría hacer el programa. ¿Qué? que si tienes un periodista en casa que te enseñe a usar el Canva, ¿eh? Venga. Sí, lo tengo en Ceuta, pero bueno, está siempre conectado conmigo. Y tengo también los ingenieros, que también me ayuda por otro lado. Y el programa de liderazgo, pues me gustaría hacerlo, pero no sé si es que es demasiado tiempo el que ha puesto lo del coach. Ah, ya, sí, bueno, eso son 3 Ya sesiones hablamos de y hora ya y me lo media. explica Pero más si quieres detenidamente, ¿no? ¿Es así? te lo cuento. Vale, vale. Sí, yo te llamo y te cuento bien el programa, ¿vale, Cristina? Y ya te lo piensas. Bueno, pues una palabrita, Carmela. Bueno, pues la palabrita va a ser gracias también. Y gracias y además explico por qué es lo que me ha traído a esta sesión. Yo formo parte de un proyecto de vivienda colaborativa en Galicia y estoy dentro del equipo de coordinación del proyecto, ¿no? Entonces, toda esta parte de mejorar lo que es el ciclo de coordinación de las acciones es básico para la eficacia, para el avance y para que el grupo
avance con esa sensación de confianza de la que habláis, ¿no? y de productividad, de que el esfuerzo que se hace es rentable, ¿no? y ayuda a avanzar. Con lo cual, pues bueno, me llevo varias ideas de aspectos a mejorar en lo que serían los procesos de coordinación de acción que estamos nosotros llevando hasta ahora, ¿no? Sobre todo en la escucha de las necesidades reales, más allá del ruido que se genera muchas veces porque son muchas voces juntas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me hizo reflexionar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues quedaría a leer el buen día, disculpar el retraso debido a la conexión, pierdo conectividad, tal. Gracias por este espacio. Y bueno, al final de economías bioregenerativas ha puesto aquí simplemente una palabra de gracias y ya está, no tenemos más. Y Erika Benítez tampoco ha salido en los últimos minutos. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Me encantan estos temas. Cualquier consulta que tengáis de cualquier tema relacionado con habilidades conversacionales o con flujos de comunicación, y estos temas ya sabéis que me apasionan, me podéis contactar a mi correo, que os lo voy a poner por aquí, porque yo creo que vosotros lo tenéis, pero que Carmela no lo tiene, así que lo voy a poner por si me quieres consultar cualquier cosa de estos temas. Y con esto, pues cerramos la sesión. Espero que os haya gustado, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Pues muchas un gracias. abrazo y buen día. Desde luego que sí. Un Adiós. besito. Gracias. Chao. Mua.